¿Es la microbiota patógena facultativa mala, malísima? Hay que erradicarla a toda costa. Seguramente lo has escuchado. Hay que matar al Escherichia coli, hay que matar a la Cándida, hay que matar al Helicobacter pylori. Y no se dan cuenta que es microbiota facultativa, es decir, en equilibrio favorecen la eubiosis del intestino. En desequilibrio son patógenos. En este video te voy a explicar a profundidad cuáles son las funciones de este tipo de microbiota, dónde actúa, cuándo es buena, cuándo es mala. Pero antes de comenzar, como siempre, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale al botón de suscribir, que es totalmente gratuito, pero tiene un valor inconmensurable para mí porque me permite seguir llegando a más personas, que haya muchas más personas empoderadas e informadas, y eso se traduce en personas más saludables. Entonces, recuerda suscribirte, comparte el video si te ha aportado valor, dale deditos arriba, déjame tus comentarios, deja tus preguntas que siempre las leo y comenzamos. La microbiota facultativa patógena forma parte de la microbiota funcional. Si ustedes recuerdan el video que les compartí la semana anterior donde hablamos acerca de la microbiota funcional, específicamente hablamos de la microbiota inmunomoduladora, la de barrera, la muconutritiva, hablamos de la sacarolítica, ¿ok? Que es la que se encarga de la parte de fermentación, hablamos de la microbiota neuroactiva, pero hoy le toca el turno a esta microbiota que se encarga de esa fase también metabólica, de catabolismo y de también aportarnos muchas cosas, que es la parte putrefactiva y es la microbiota patógena facultativa, en donde por supuesto están las bacterias proteolíticas, los hongos y las levaduras, las arqueas metanogénicas, las bacterias reductoras de sulfuro, entre otros. ¿Ok? Aquí lo importante es entender, si recordamos el video anterior, en el colon, y aquí no estamos hablando del intestino delgado, sino del intestino grueso, en el colon, si lo vemos dividido en tres partes, en el colon ascendente o la parte derecha de tu estómago, sucede toda la parte de fermentación, en donde se producen los ácidos grasos de cadena corta en demasía y 10 litros de gases al día. Luego tenemos el colon transverso, donde hay bacterias transeúntes como los lactobacilos, y luego tenemos el colon descendente, en donde se hace la parte de putrefacción, en donde actúan las proteolíticas, en donde llega muy poco residuo de comida y poco sustrato, solamente algo de proteína, algo de aminoácidos, células descamadas, y como resultado se produce un poquito de ácidos grasos de cadena corta, aminas biógenas, se produce amoníaco y otras sustancias tóxicas que vamos a hablar mucho más adelante. Por un lado, entonces vamos a hablar de las famosas aminas biógenas, que mucha gente le tiene miedo. ¿Qué son las aminas biógenas? Son el resultado metabólico de la digestión, por decirlo de alguna forma, de las proteínas o todos los compuestos nitrogenados. Tenemos que recordar, hacer un repaso, que para poder producir estas aminas biógenas o la digestión de las proteínas comienza a nivel estomacal, que es la fase 1, en donde gracias al ácido clorhídrico y un buen pH, o sea, entre 1.5 y 2, por acción de enzimas como la gastrina y la pepsina, comenzamos a romper las proteínas de la dieta y transformamos esto en polipéptidos y aminoácidos. Entonces luego esto va a una fase 2, que es la fase intestinal, del lumen intestinal, en donde participan órganos como el hígado, la vesícula, pero sobre todo el páncreas, en donde estos polipéptidos y aminoácidos, por acción de enzimas como la elastasa pancreática, la tripsina, la quimiotripsina y otras enzimas, estos polipéptidos se convierten en oligopéptidos y aminoácidos. Luego todo esto entra a una fase 3, que ya es la fase del epitelio intestinal como tal, donde están los enterocitos, que son las principales células del intestino delgado. Allí, que es la parte absortiva, estos oligopéptidos y aminoácidos, por acción de peptidasas, que son otras enzimas, se cortan más y se producen tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Esto pasa a una cuarta fase, que es la fase, vamos a decir, intestinal eritrocitaria, o sea, todo lo que va para la sangre,
y que por ende va a todo el cuerpo, que es donde estos tripéptidos y dipéptidos y aminoácidos, por acción de peptidasas citoplasmáticas, cortan más eso y se producen los famosos aminoácidos, que es lo que el cuerpo puede usar. Pasan al torrente sanguíneo y el cuerpo lo utiliza a demanda. Luego, esto va a una quinta fase, que ya es la fase colónica, o sea, es la fase del intestino grueso, en donde actúan los colonocitos, que es el nombre de las células del colon, ¿ok? Entonces aquí, estos aminoácidos, residuos de algunas proteínas y células descamadas, por acción de enzimas proteolíticas, de la microbiota proteolítica, van a suceder dos cositas. Se va a producir ácidos grasos de cadena corta por desaminación y luego se van a producir estas aminas biógenas por descarboxilación, gracias a ciertas bacterias como por ejemplo las enterobacterias, en donde está la Klebsiella, la Salmonella, la Escherichia coli, el Helicobacter, y seguro se me está escapando, la Salmonella ya lo dije, bueno, entre otras, algunos bacilos y pseudomonas, algunos hongos y levaduras como la cándida, por ejemplo, y otras bacterias formadoras de ácido láctico como los lactobacilos, los lactococcus, enterococcus, pediococcus, entre otros. Entonces, ellos, por acción de estas bacterias, se van a producir las aminas biógenas. ¿Y cuáles son las aminas biógenas? Ustedes las conocen. Está la histamina, la tiramina, la putrescina, la cadaverina, hay otra que se llama triptamina y la feniletilamina, que en justo balance son importantes porque primero son vasoactivas, quiere decir que participan en la transmisión cerebral, participan en la división celular, son psicoactivas, esto quiere decir que pueden bloquear o facilitar la comunicación intestino-cerebro. Entonces, en su justa medida son maravillosas porque ayudan a que las células del sistema inmunológico maduren. Por ejemplo, los linfocitos maduren, haya una mejor competencia inmunológica, haya una mayor tolerancia hacia los patógenos, haya una mayor estimulación de producción de inmunoglobulina A, recordando que la inmunoglobulina A es nuestra primera barrera de defensa o arma de defensa a nivel de mucosas, sobre todo a nivel intestinal, donde esta reside en un 80 y en un 90%. Estas aminas biógenas en su justa medida inducen la apoptosis, que es la muerte celular programada. Esto es importante cuando hay células tumorales o neoplasia. Tienen un poder antioxidante y antiglicosilante, ayudan a mantener la capa de mucus, a regenerar y reparar la pared intestinal, entre otras bondades. Cuando estas se salen de control, ¿ok? Esto está relacionado a muchas patologías, por ejemplo, con el tema de la histamina, las migrañas, las alergias tipo 3, que son alergias no mediadas por inmunoglobulina E, o sea, donde las personas reaccionan más a los alimentos, como vamos a decir caseína 1, a los huevos, a los mariscos, entre otras cosas, a hipertensión, accidentes cerebrovasculares, a formación de pólipos, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, donde está la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y otras enfermedades autoinmunes, pero es cuando están en demasía, ¿ok? De todas formas, como el cuerpo es perfecto, tiene dos maneras, dos caminos para neutralizar el exceso de aminas biógenas. Por un lado, está la producción de la enzima DAO, diaminoxidasa, ¿ok? Que bloquea la histamina, y luego tenemos la MAO, que es la mianoxidasa, que bloquea el acetildehído, ¿ok? Y bueno, la que es más polémica es la DAO. La mayoría de las personas piensan que tienen déficit de producción de DAO o que tienen un polimorfismo genético donde no producen, hay un gen que se alteró y no producen la enzima DAO, y eso es casi improbable. O sea, no producir DAO por polimorfismo genético es muy poco probable. La mayoría de los problemas del déficit de DAO tiene que ver con cambios en la microbiota, o sea, pérdida del equilibrio de la microbiota, hiperpermeabilidad intestinal o demasiada histamina, o sea, demasiada demanda con respecto a la oferta del DAO. Es como que el DAO está agotado, o sea, como que caduca, una fatiga de DAO. Más que todo está relacionado por eso y se ve muchísimo. Y por otro lado, hay gente que toma medicamentos que bloquean la enzima DAO. Por ponerles un ejemplo, los analgésicos,
como ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, los antihipertensivos, antidiuréticos, antidepresivos, los mucolíticos como el NAC, la N-acetilcisteína. Te ayuda para muchas cosas, pero te inhibe la enzima DAO. Entonces puedes tener problemas con la histamina. Los antihistamínicos, paradójicamente, antibióticos, o sea, hay muchos medicamentos que la gente toma que inhiben la acción de esta enzima DAO. Y no es un déficit de DAO, es que la tienes inhibida. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos otro subproducto de esta putrefacción que hacen estas bacterias proteolíticas y es el amoníaco, el NH3. Este sí es malo, malísimo, y hay que mantenerlo bajo control. No tiene nada positivo por ningún lado. El amoníaco es proinflamatorio, altera la síntesis y reparación de los ácidos nucleicos, inflama, altera y lesiona la pared intestinal, ¿ok? Y reduce la vida útil de nuestras células, es decir, induce el estrés oxidativo, el envejecimiento, el daño mitocondrial, la toxicidad en el cuerpo, etc. Obviamente el cuerpo tiene dos rutas para neutralizar el amoníaco. Por un lado, está protonándolo, que es donarle una molécula de hidrógeno, transformarlo en NH4, para que el cuerpo lo pueda excretar vía heces o vía orina. Ya ustedes saben, esos son mecanismos de eliminación. Pero cuando el amoníaco es demasiado, o sea, la demanda es más grande que la oferta del cuerpo, el amoníaco tiene la capacidad de dañar el ácido intestinal. El pH intestinal tiene que ser muy ácido, entonces comienza a alcalinizarlo. Si ese pH intestinal es alcalino, comienzan a proliferar estos patógenos facultativos y se convierten en malos muy malos, como por ejemplo está el Clostridium difficile, está obviamente la salmonela, la Klebsiella, ahí sí se vuelve malo el Helicobacter pylori, entre otras cosas, se vuelve muy malo y hacen de las suyas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pH del intestino es alcalino, comienza a ser mayor a 6, el amoníaco sale del intestino vía porta, va al hígado, que es nuestro principal órgano detoxificador, y el hígado activa el ciclo de la urea para poder sacar ese exceso de amoníaco, transformarlo. Pero en el interín, eso absorbe mucho bicarbonato. El bicarbonato es un electrolito básico, así como el sodio, magnesio, potasio, cloro, fósforo, forma parte de los 7 electrolitos fundamentales del cuerpo, y el bicarbonato mantiene el pH sanguíneo alcalino en 7.5. Pero como el hígado va a demandar mucho bicarbonato para poder neutralizar ese amoníaco, hay una sobrecarga hepática, puede haber encefalopatía hepática, si hay hiperpermeabilidad intestinal puede haber incluso inflamación sistémica, o sea que se salga del intestino, que se salga del hígado y vaya a otros órganos, puede haber alteraciones metabólicas por sobrecarga hepática, diabetes de tipo 2, resistencia a la insulina, más obesidad, más hipertensión, puede haber una acentuación de alergias de tipo 3, lo que les acabo de comentar anteriormente, o sea que no son mediadas por inmunoglobulina E, y traer muchos problemas. Entonces, ya estamos viendo que esta microbiota patógena facultativa, si está en balance, es facultativa, forma parte de la eubiosis. Si se sale de control, es patógena muy mal. Entonces ahí genera muchos problemas, tanto intraintestinales como extraintestinales, o sea, a nivel sistémico. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información, como siempre, para ustedes haya sido de mucha utilidad. Compartan el material si les ha aportado valor. Escuchen este video y el anterior, donde les hablo de la microbiota funcional para que lo puedan entender y poner en contexto, utilizar la coherencia para entender cómo funciona el cuerpo. Recuerda que si tú que me estás viendo tienes alguna patología que requiere asesoría personalizada y acompañamiento terapéutico, sabes que cuentas con mis servicios profesionales que vas a encontrar especificados en el link que te dejo aquí abajo, www.majohealthcoach.com. Vas a ir a la sección de servicios. Entre ellos vas a ver la consulta nutricional, que es el primer paso para poderte ayudar. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en otro video.